esto del sistema nervioso, de si es, digamos, lo tenemos que ver como un sistema, no tener en consideración esto de si somos seres pensantes, si actúa el consciente o el inconsciente. Pero lo que decía Juan Manuel, el ejemplo del león, lo mismo. Ahí es sistema nervioso puro. Eh, Igual que el ejemplo de cuando metemos el dedo en el fuego. Ahí es sistema nervioso puro. La parte consciente no está interviniendo. Entonces, básicamente cuando hablemos en esta clase de sistema nervioso, vamos a hablar de esa parte, de la parte, si se quiere, inconsciente, de todo lo que hace el sistema nervioso sin nuestra intervención. ¿Sí? Lo cual es un poco raro porque yo siempre digo, nosotros básicamente somos un cerebro que está conectado mediante cablecitos a un montón de otras cosas, de otros lugares que hacen otras cosas. Pero básicamente todo funciona gracias al cerebro. Entonces es un poco difícil esto de separar los sistemas y de entenderlos como sistemas por separado y de entender esto del sistema nervioso como, bueno, lo consciente por un lado y lo inconsciente por el otro, porque en realidad está todo junto. Pero bueno, la idea es que juntos vayamos eh, tratando de dilucidar esto de la parte, sacar de lado la parte consciente y dejar de lado y tener en consideración la parte inconsciente, lo que es sistema nervioso central puro. Bueno, todo este preámbulo tenía que ver con la importancia del sistema nervioso. Obviamente el sistema nervioso es la estructura más compleja de nuestro organismo. No quiere decir esto que el resto de los sistemas no sean complejos. Lo que tiene que ver es que el sistema nervioso está tan especializado y coordina tantas funciones que se lo considera el más complejo por la cantidad de cosas que hace al mismo tiempo. ¿Sí? El cerebro es una máquina fantástica. Participa prácticamente en todas las funciones y nos permite interactuar con el medio ambiente que nos rodea. Tiene que ver con esto que yo les decía al principio, que nos permite adaptarnos y nos permite evolucionar. ¿Sí? Ahí tienen cómo el sistema nervioso conecta a través del medio ambiente con lo que nosotros llamamos los sentidos, que vamos a ver en próximas clases. Por ahí tienen otro videito que no nos vamos a detener ahora. Y bueno, y cuando hablamos de sistema nervioso, tenemos que hablar de la célula, como en su momento hablamos, cuando hablamos, por ejemplo, el sistema muscular, hablamos de las fibras musculares o de los miocitos. Cuando hablábamos del sistema esquelético, hablamos de osteoblastos, osteocitos y osteoclastos. Bueno, acá la unidad funcional y estructural del sistema nervioso es la neurona. Es una célula que ustedes conocen bien, más allá de no tener mucha noción de biología celular. La neurona la han visto todo el tiempo, y en secundario la tienen que haber visto, y es una célula bastante particular y bastante conocida. Yo les puedo poner a ustedes una imagen de un montón de células de diferentes partes del cuerpo y una neurona, y probablemente ninguno de ustedes falle en decir, esa es una neurona. Y si les pongo una célula epitelial no van a saber qué es, si les pongo una célula de estómago no van a saber lo que es, si les pongo una célula de intestino tampoco, si les pongo no sé, una célula del ojo tampoco. Pero la neurona es una célula bastante conocida, lo que no implica que sea sencilla. Son cosas diferentes. Es bastante fotogénica, digamos, es muy conocida por todos, pero es una célula bastante compleja. Eh, Básicamente, la mayoría, como dice, la mayoría de las neuronas consisten en un cuerpo neuronal, que es la parte central, lo que contiene el citoplasma, todas las organelas principales de esa célula, eso se conoce como cuerpo neuronal, y después tiene, a lo largo de la membrana, diferentes extensiones. Tiene algunas extensiones que son cortitas y varias, que son las que se conocen como dendritas, y tiene una extensión que es un poco más larga y más gruesa, que es la que conocemos como axones, o el axón de la neurona. Ahí tienen ustedes eh, las diferentes características, ¿sí? El cuerpo celular o soma,
es la parte de la neurona que contiene el núcleo celular. Acá tienen ustedes en este gráfico, se ve como el soma o cuerpo neuronal contiene adentro, a ver, ¿qué ven ahí? A ver qué recordamos de biología celular. ¿Qué hay acá? El núcleo. El núcleo. Núcleo. Sí, ¿qué más? Una célula. La Membrana célula nuclear. es la neurona, la membrana nuclear. ¿Qué más ven acá? A ver si los acerco. Ribosoma. Citoplasma. Citoplasma, muy bien. ¿Está Ribosomas la podrían ser... mitocondria? ¿Puede Eso, ser? Mitocondria, muy eso. bien, Mitocondria. mitocondrias acá, las mitocondrias, ¿sí? Que son las que le dan la energía a la célula, en este caso particular a la neurona. ¿Qué más ven en la imagen? Ahí se ve un poco. Se ve ¿Es un borroso, aparato pero... de Golgi allá Sí. al costado? El Sí, aparato se de ve. Golgi. Acá dice aparato de Golgi, ahí se lee un poquito. Esto El que está núcleo y acá. membranas. El nucleolo. El nucleolo, ¿sí? El nucleolo. ¿Qué más? Lo otro no se lee, por eso les estoy preguntando. No se lee lo otro. Membrana. Briolos. Retículos endoplasmáticos, sí, muy bien, retículos endoplasmáticos. No, los centriólogos como Luis yo no los veo. No sé, ¿vos los ves? No, leí recién eso, pero no, porque igual no se lee, pero dentro No de sé, lo que había algo de esto. yo no lo... Sí, por ahí lo leíste, yo no los estoy viendo. Por ahí son estos. Pero no sé, ahí no sé si... Ahí pareciera que dice Ahí dice centrosoma. ribosomas, me parece, o algo así. No, pero esto, no. ¿Ribosoma? No. A ver si lo alejamos un poquito. No, No. Creo no que sé. sí, esa cosa. no sé. Bueno, nos podemos pasar peleando. Acá Andrea María va a querer entrar a pelearse, a ver de qué se trata, pero no sé. Bueno, pero principalmente había esas estructuras que quería que yo vean, que entonces en el cuerpo neuronal están todas las organelas de la célula. ¿Sí? Es una célula igual que cualquier otra, pero con una función particular. ¿Sí? Bueno, ahora esto es importante. La neurona es una célula como cualquier otra, pero fíjense lo que dice acá. Tiene incapacidad de llevar adelante el proceso de división celular conocido como mitosis. O sea, es una célula que no se divide. Esto es porque piensen ustedes que las neuronas forman una red que está cosida. No puedo hacer que se divida. Claro, es imposible, porque si yo la parto, se cortan las uniones. Por eso es Claro. esto que se dice que las neuronas no se reponen, porque en realidad es el tejido que alcanzó tal nivel de complejidad que hace que cada una de esas piezas sea irreemplazable. Y si nosotros se nos pierden esas piezas, es como que sacamos un enchufe de un lugar, y esa parte se desenchufó del resto. Entonces eh, empieza a perder conexión el cerebro. Si falta una neurona no pasa nada, a mí me faltan varias y todavía sigo charlando sin ningún problema, o por lo menos no se nota, pero si faltan muchas, empieza a haber problemas a nivel motriz, a nivel del habla y a nivel de un montón de otras actividades que lleva adelante el sistema nervioso central. Pero por eso es importante tener en cuenta que las neuronas, si bien son células iguales que cualquier otra, no no llevan adelante el proceso de división celular. Yo no sé si con ustedes... Sí, ¿qué me ibas a preguntar algo, Pamela? Una pregunta, yo sí. Sí. ¿Puede ser que a lo largo de la vida, digamos, se vayan perdiendo algunas neuronas o no? Sí, es normal que por efectos externos o exógenos, las neuronas se vayan muriendo, son células que envejecen, pero están protegidas por diferentes mecanismos que hacen que esa célula no sea como una célula de la piel, porque justamente no tiene recambio. De todas maneras, hay estudios que dicen que ahí estoy, Andrea, con vos. Hay estudios, quedó la mano de hoy, porque ve la manito ahí, quedó de hoy. Bueno, hay estudios que dicen que hay ciertas partes del cerebro que aparentemente habría como neuronas inmaduras, por llamarlo de alguna manera, que se estarían reproduciendo, que podrían generar nuevas neuronas. El tema es que, por ejemplo, si se muere por lo menos no hay estudios al respecto, si se muere una neurona
de la parte cortical del cerebro, de la parte de afuera, ¿cómo llega una neurona de las nuevas de adentro hasta ahí? No es como la piel que se va descamando y es reemplazada de abajo hacia arriba. El cerebro no funciona de esa manera. Entonces, es probable que haya procesos de apoptosis y de muerte celular programada, en el caso de una apoptosis o no programada, pero en realidad son, salvo que no ocurran procesos degenerativos, son células que se mantienen bastante tiempo. También tiene que ver con esto de que cuando uno va creciendo, va perdiendo cierta conexión, digamos, con el medio ambiente. Tiene que ver con que el cerebro se empieza a envejecer, y la parte del sistema nervioso sensorial empieza a envejecer. Todas las células se desgastan, las células del ojo se desgastan, las células del oído se desgastan, el cerebro se desgasta, las células de los pulmones se desgastan, y así todo el sistema. Hasta que llegó un momento que alguna parte dice, bueno, hasta acá llegué, y terminó. Dejó de funcionar. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Y los ataques de epilepsia que son como... Yo iba a preguntar lo mismo. La epilepsia es una patología, es una alteración del sistema nervioso central, que hay diferentes, hay muchas causas de epilepsia, pero una, digamos, las neuronas tienen esto que está acá, que después vamos a hablar, que son aislantes de las neuronas. Eso hace que el impulso nervioso vaya en una dirección. Es como, ¿vieron los cables que tienen adentro el cobre y la goma afuera? Bueno, esto es como la goma del cable. En algunos casos esa goma se rompe, entonces la electricidad sale de acá, se va para todos lados. Eso hace que el impulso nervioso no sea controlado, no vaya en una dirección, sino que vaya en muchas direcciones. Ese impulso nervioso descontrolado hace que aparezca lo que conocemos como ataque de epilepsia, que en realidad es ese sistema nervioso que se descontroló. O sea, hay electricidad corriendo por el cuerpo, por el cerebro, en todas direcciones. Entonces, la persona no puede controlar. Pierde noción porque hay como que mensajes erróneos, va la corriente para un lado, vuelve, choca, entonces eso genera ataque de epilepsia. Tiene que ver con alteraciones a nivel neurológico, ¿sí? Neuronal, de las neuronas. Puede ser en la mielinización, las bandas de mielina, hasta que yo le decía, o puede ser a nivel hormonal, o bueno, hay muchas causas de la... Y ese desfasaje eléctrico, por así decirlo, eso genera una, ¿cómo se llama? No sé si decirle muerte neuronal o Sí, sí, genera un tipo de desgaste mayor. Sí, porque es como un cortocircuito. El cortocircuito, si hay un cable que hace cortocircuito, por ahí la primera vez no, pero la segunda se quema, claro. Esto es lo mismo. Esto es lo mismo. Se queman los cables y termina siendo cortocircuito general. Lo que hay son medicaciones anticonvulsivas que lo que hacen es bajar la actividad neuronal, porque es una sobreexcitación de las neuronas, el ataque de epilepsia. Entonces hay medicación que lo que hace es bajar la actividad neuronal y evitar que haya esos saltes, que se salten los tapones, digamos. Se controla el impulso, pero es a nivel químico, es por temas químicos. ¿Sí? Claro. Es con medicación. ¿Como que la estabiliza sería, profe? Sí, en realidad las personas que tienen ataque de epilepsia tienen como desregulación de ese impulso nervioso. Entonces la medicación lo que hace es bajar un poco los decibeles. Al bajarlos, esa saltada de tapones afloja. Entonces se mantiene como controlada, pero de todas maneras es un control, está controlado, pero digamos, ustedes no sé si saben, pero les cuento, las personas que tienen epilepsia, por más que tomen la medicación, no pueden tener demasiados estímulos, sobre todo a nivel visual. Porque eso, si yo tuviese epilepsia y tomo medicación, mi cerebro está como, no sé si llamarlo dormido, pero atenuado. Está como dopado, ponele. Pero el cerebro, no la persona, el cerebro. Ahora, si yo ese cerebro lo bombardeo con información, tiene la tendencia
a sobreexcitarse. Entonces, por más que esté bajo efecto de medicación, puede ser contraproducente. Que no puede recibir Eso, persona. yo tenía un amigo que en el boliche había estas luces así que prendían y apagaban, y eso a las personas con epilepsia hacía una sobreestimulación del cerebro y podía generar, aunque esté medicada, podía generar ataques de epilepsia. Entonces, las personas con epilepsia tienen que mantenerse alejados de esos estímulos sensoriales, esos sobreestímulos sensoriales. De hecho, muchos videojuegos de hoy en día, de computadora, por ejemplo, cuando empiezan, tiene una leyenda que dice que son videos que pueden sensibilizar a personas con afecciones a nivel neurológico, que tiene que ver con eso, con la presencia de alguna patología asociada con el sistema nervioso central. Bueno, y me ibas a preguntar algo, como me habías levantado la mano, que te dije, después te digo, y al final se cortó. Sí, Bueno. yo también, pero es como medio adelantarme. También quería entender, ponerle si en las patologías como la ansiedad y enfermedades así, es producto de que, por ejemplo, el sistema nervioso está en alerta constantemente. Lo que pasa es que, sí, yo entiendo tu pregunta. Hay que diferenciar patologías a nivel neurológico Claro, de psiquiátrico. claro, A no nivel sería más una patología. claro, a nivel neurológico es más esto que yo les decía de el inconsciente. Y las Claro. psiquiátricas tienen que ver más con la parte consciente. Por ahí si me escucha hablar un neurólogo me mata piñas, pero digo, lo psiquiátrico tiene que ver con la psiquis, con la parte más consciente Claro. del cerebro, y todo lo neurológico es a nivel del tejido. Son fallas a nivel de la función del tejido, no tanto de lo que pasa por el pensamiento. Es un poco difícil de separar lo consciente de lo inconsciente, o lo psiquiátrico de lo neurológico. No sé si me llegan a entender el concepto, pero son cosas medias distintas. Están en el mismo lugar, en el cerebro, pero funcionan de manera distinta y se relacionan con el medio ambiente de manera distinta. ¿Sí? Todo esto de ansiedad y todo esto que vos mencionás son alteraciones a nivel psicológico o psiquiátrico, que obviamente se tratan con medicación. Claro. Es medicación, son químicos que actúan sobre el cerebro, igual que los problemas neurológicos, pero actúan de otra manera. Actúan cortando otras rutas metabólicas, no van directo al impulso nervioso. ¿Sí? Es así, por ahí te dopan, pero la parte consciente, te hacen no pensar tanto. ¿Sí? Como para que se entienda. No es así, pero para que lo entiendan así, un poco más hablando a lo bruto. ¿Sí? Pero bueno, está buena la pregunta. Bueno, entonces, veníamos hablando del cuerpo neuronal, de esto de que no había división celular, y después habíamos hablado de dendritas y axones. Las dendritas llevan impulsos hacia el cuerpo celular, o sea, el movimiento de la electricidad, o del impulso nervioso en realidad, es en este sentido. Vienen por las dendritas, entran al soma y salen por el axón. ¿Sí? Son prolongaciones que salen de diferentes partes del soma. Acá tienen un ejemplo de cómo las dendritas están desparramadas por todo el cuerpo neuronal. Suelen ser muchas y ramificadas. El tamaño y ramificación varía según el lugar y la función de la neurona. Vamos a ver más adelante que la típica imagen de la neurona es un tipo de neurona en particular. Van a ver que hay otras neuronas con otra forma. ¿Sí? Y los axones llevan el impulso desde el cuerpo celular, o sea que el impulso nervioso viene por las dendritas, entra al soma y sale por el axón. El axón es una sola prolongación que sale del soma en dirección hacia otra dendrita. ¿Sí? Esto va a conectar con las dendritas de otra neurona, acá. ¿Sí? Y el tamaño varía según el lugar donde se encuentre localizado el axón. Suelen ser obviamente mucho más largos que las dendritas. Y
¿A qué les hace acordar cuando yo digo muchos y cortos y pocos y Niños y largos? flagelos. Muy bien, esos son mis alumnos. Esos son mis alumnos. Muy bien. ¿Ven que todo muy bien? Y ya me hicieron feliz. Listo, ya está. Seguimos. Bueno, entonces, acá tienen un poco más en detalle la estructura de la estructura general de la neurona, así se dice. La voy a alejar un poquitito para que se vea un poquito más completa. Acá tenemos entonces el cuerpo neuronal con el núcleo. Tenemos todas las prolongaciones que salen del cuerpo neuronal, que son las dendritas. Tenemos el axón, que en este caso el axón se divide en dos prolongaciones que a su vez se ramifican, y el axón tiene estos pequeños globitos de lípidos, ¿sí? La mielina es un tipo de lípido que recubren el axón y hacen de aislante para evitar que el impulso nervioso salga para cualquier lado. El impulso nervioso viene por las dendritas, entra al cuerpo neuronal, se interpreta y sale por el axón a comunicarse con las dendritas de otra neurona. Y así es como el impulso nervioso se va transmitiendo de una neurona a la otra, va saltando de un lugar a la otra. Acá tienen estos redondelitos, estos puntitos son los botones sinápticos, donde se va a unir a las puntas de las dendritas de la neurona siguiente. Acá ven, los botones sinápticos están acá también dibujados. Este botón toca con este botón y se produce la sinapsis neuronal. Bueno, y no me voy a detener más en esta imagen porque si no los voy a complicar. Bueno, entonces podemos hablar de diferentes tipos de neuronas, lo que les decía recién, que vamos a tener diferentes tipos de neuronas según la función que lleven adelante esas neuronas. Y acá tenemos los tres tipos de neuronas que podemos encontrar en el sistema nervioso central, categorizadas o clasificadas cada una por la función que va a llevar adelante. Por un lado tenemos las neuronas sensoriales, que son las que se van a encargar de transmitir la información desde la periferia hacia el sistema nervioso central. Si ustedes lo entienden, una neurona sensorial es la que conecta con los sentidos. Los sentidos son los órganos de los sentidos, son los que nosotros utilizamos para comunicarnos con el medio exterior. Bueno, entonces las neuronas sensoriales son las que conectan los sentidos con el cerebro o con el sistema nervioso central. Después vamos a tener otro tipo de neuronas, que son las neuronas motoras, que son las que transmiten información del sistema nervioso central, o del sistema nervioso en general, hacia glándulas o músculos. O sea, si ustedes interpretan, sería el sentido contrario. O sea, la información de afuera hacia adentro es por medio de las neuronas sensoriales, y la información desde adentro hacia afuera es por medio de las neuronas motoras. ¿Sí? Y por último, las interneuronas, que son neuronas que llevan información dentro del sistema nervioso central y se comunican entre ellas. O sea, estas neuronas transmiten información, pero que no va a ir ni hacia afuera ni hacia adentro, sino que va a quedar dentro del sistema nervioso central. ¿Se entendió la diferencia según la función? Ahí tienen ejemplos, ¿sí? Como una neurona sensorial conecta la piel con el sistema nervioso central para que el impulso, para que llegue, no sé, yo por ejemplo, toco algo caliente con la piel, a través de una neurona sensorial, esa información de está caliente, está caliente, está caliente, viaja al cerebro, y después el cerebro utiliza una neurona motora para decir, saca la mano, saca la mano, saca la mano, saca la mano. ¿Sí? Es un poco burdo el ejemplo, pero creo que se entendió. Y las interneuronas son esta red que se teje entre neuronas, que es para mantener la información
dentro del sistema nervioso. ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿Lo entendieron? Sí, profe. Bueno, esta pregunta de parcial yo creo que tiene toda la pinta. Bueno, entonces, acá tenemos un poco la ubicación de las neuronas, ¿sí? Acá tienen los receptores, que serían todo lo que nosotros, lo que serían los sentidos, ¿sí? Cada una de nuestros tejidos tiene receptores de información que van a servir para obtener justamente datos sobre el medio que nos rodea y actuar en consecuencia. Y este gráfico está bastante interesante porque les muestra con el código del color, ¿sí? Cuando nosotros tenemos acá, me vengo acá, triangulito rojo son neuronas sensoriales, ¿sí? Triangulito rojo, neuronas sensoriales, triangulito verde, neuronas motoras, ¿sí? Neuronas motoras, y triangulito azul, interneuronas, ¿sí? Entonces, siguiendo ese gráfico, nosotros tenemos a nivel de los receptores, que están ubicados en los diferentes órganos, tenemos interoreceptores, exteroreceptores y propioreceptores, esto tiene que ver con la localización de cada uno de estos. Esa información viaja por neuronas sensoriales, ¿sí? Pasa por el sistema nervioso periférico y viaja al sistema nervioso central, ¿sí? Eso, dentro del sistema nervioso central, va a hacer que se activen interneuronas para llevar adelante, para actuar en consecuencia o interpretar esa información, y van a pasar esa información a neuronas motoras que están ubicadas dentro del sistema nervioso central, que van a pasar la información sin pasar por el sistema nervioso periférico, directamente a los músculos para llevar a cabo alguna acción, o de unas neuronas motoras hacia otras neuronas motoras que van a llevar adelante una acción en consecuencia. ¿Se entiende esta ruta? O más o menos. Si ustedes la leen después, no es tan complicada, ¿sí? Acá tienen la parte que va desde lo exterior hacia adentro, y esta es la parte que va desde adentro hacia afuera. O sea, esto es la parte sensorial, cómo se interpreta, cómo va desde afuera hacia adentro, y esto va desde adentro hacia afuera. Cuando decimos adentro, hablamos del sistema nervioso central; cuando decimos afuera, es el exterior del cuerpo, ¿sí? Ahí tienen las flechas que son de color rojo o de color azul. Las azules hablan de todo lo que es a nivel somático, sensitivo y motor, o sea, todos los sentidos y todo lo que es movimiento, y las rojas es lo visceral, es todo lo que, digamos, esto sería la parte voluntaria y la roja sería la parte involuntaria, ¿sí? Ven que lo azul es voluntario, activa los músculos estriados voluntarios, y la parte roja es lo que activa la parte de todas las vísceras, que es involuntario. O sea, esta, además de ser la vía de respuesta, es la vía de respuesta involuntaria, y esta es la vía de respuesta voluntaria. ¿Me siguieron o se complicaron mucho? Esto de todas maneras está sacado del libro que yo les pasé, así que después lo pueden leer de ahí, pero pregúntenme ahora si tienen alguna duda, porque veo que muchos quedaron como, o se les tildó la cámara, o quedaron tildadísimos. Pregúntenme, ¿eh? No saben ni qué preguntarme. Más o menos. Bueno, si no tienen dudas, sigo, pero pregúntenme en serio, ¿qué parte no entendieron? Sistema nervioso central. No, sí, pero ¿entendieron o no entendieron? Porque están como... Nadie se anima a decir sí entendí, y nadie se anima a decir no entendí. No, no entendí nada. Ah, Yo más bueno. o menos, profe.
Bueno, Lo ¿por que qué dijo me, así por arriba, pero no se entiende mucho. ¿por qué no me dicen? Bueno, volvemos, ¿sí? Volvemos a explicarlo para que se entienda. ¿Esto entendieron que hay neuronas sensoriales, neuronas motoras e interneuronas? Bueno, ¿entendieron qué hace la neurona sensorial? Sí, Bueno, ¿entendieron qué hace una neurona motora? sí, ¿Y entendieron qué hacen las interneuronas? sí. Bien, bueno, ahora vamos a ver cómo cada una de esas diferentes neuronas actúan en el cuerpo. Esto es el cuerpo, ¿sí? Tenemos sistema nervioso central, sistema nervioso periférico y toda la parte de receptores, tanto receptores de lo que pasa afuera como receptores de lo que pasa adentro. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Sí, ¿Sí? profe. Bueno, sistema nervioso central, el cerebro, la parte de la cefalización, la parte de arriba. Sistema nervioso periférico, todos los nervios, todo lo que conecta con todas las partes del cuerpo. Y bueno, y receptores, obviamente los receptores. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Las diferentes partes donde estamos parados en el cuerpo. Bien, bueno, entonces, Sí, profe. arrancamos. Hay receptores que reciben un estímulo desde afuera. Esos receptores pueden ser receptores de lo que pasa afuera, receptores de lo que pasa adentro, de lo que pasa adentro con lo que pasó afuera. No importa, hay receptores que captan información desde afuera del medio ambiente. ¿Sí? Esa información, supónganse, me quemo el dedo. Pongo el dedo en una llama. Vamos con un ejemplo, pero es más fácil. Agarro el dedo y lo pongo arriba de una llama. ¿Sí? Estoy acá. Hay un externo receptor que se prende y dice calor, 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 calor. ¿Me siguen hasta ahí el estímulo? Bueno, va a haber sistema nervioso periférico, o sea, nervios que llegan al dedo con neuronas. ¿Qué neuronas? ¿Sensoriales o motoras? Sensoriales. Sensoriales, ¿sí? Triangulito rojo, sensoriales, son las neuronas que captan la sensación. Recuerden ustedes que la neurona sensorial va desde el estímulo hacia el sistema nervioso central. Estamos yendo en ese sentido. Entonces, una neurona sensorial del sistema nervioso periférico manda la información hacia el sistema nervioso central. O sea, llega el impulso eléctrico al dedo por el calor y el dedo le está avisando al cerebro, nos estamos quemando, a través de neuronas sensoriales. ¿Sí? Esa información llega al sistema nervioso central, que está, el cerebro, que está constituido de interneuronas. Son neuronas que se conectan entre ellas. Entonces dicen, che, me dice el dedo que se está quemando. Che, se quema el dedo. Y es como un eco. Se quema el dedo, adentro de las interneuronas. Cada una de las interneuronas empieza a decir, se nos quema el dedo, se nos quema. Y la información empieza a crecer. Empieza a haber un mensaje. Che, se quema el dedo. Entonces, esas interneuronas y el sistema nervioso central dicen, bueno, vamos a avisarle al dedo que se corra, porque si no se va a prender fuego. Entonces, se activan neuronas somáticas, ¿sí? Neuronas somáticas del sistema nervioso central que conectan directamente con el músculo del dedo y le dice al dedo, córrete. Y así es como viaja la información en ese sentido. Estamos hablando de una parte del sistema nervioso que sería la parte somática, o sea, la parte voluntaria. Existe también una respuesta. Claro, por eso genera dolor. ¿Cómo? No, Por eso genera el dolor. no, se cortó el audio, se te corta mucho el audio, de vuelta, como no te escuché. Que la respuesta de la misma es el ardor, el dolor del dedo. Bueno, esa es la sensación de los propioceptores. Los propioreceptores te dicen, hay calor, nos quemamos. Sí, pero también va por este lado. Va por este lado también. Es otro. Un primer estímulo es el quemar, un primer estímulo es me quemé, el segundo estímulo es, che, me quedó una quemadura, siento dolor. Ese es más avanzado. Pero se entendió esta parte que sería una respuesta voluntaria. En realidad habíamos hablado que era medio involuntario lo de sacar el dedo. Por más que queramos dejar el dedo no se va a quedar ahí. Pero bueno, hablemos a nivel de músculos, esa sería algo voluntario. Ahora, es el mismo caso
para algo involuntario, ¿sí? Podría ser, por ejemplo, vamos a otro ejemplo. Hay comida, mucha comida, muchísima comida. Y mi olfato dice, qué rico todo esto. Bueno, voy a empezar a comer. Entonces, empiezo a comer. Como. Y los propioceptores del estómago dicen, che, aflojar el morfi porque vamos a explotar. Y yo sigo comiendo. Sigo comiendo. Esa información va a ir a neuronas sensoriales que están diciendo, che, no damos más, que afloje de comer porque vamos a reventar. Esas neuronas sensoriales le avisan a interneuronas dentro del sistema nervioso central, dentro del cerebro, che, avisale al flaco que deje de comer porque nos vamos a morir de una indigestión. Esas interneuronas, indigestión, se conectan con neuronas motoras que están en el sistema nervioso sensorial, que a su vez se conectan con neuronas sensoriales, con neuronas motoras que están en el sistema nervioso periférico, o sea, en el estómago, que le dicen, che, deja de comer, hagamos algo porque nos vamos a morir. Esas neuronas motoras le dicen al estómago, lanza todo lo que comiste. Y la persona vomita. ¿Se entendió? ¿Ahora sí? Sí, profe. ¿Entró mejor? Sí, ahora sí, profe, sí. Bueno, buenísimo. Bueno, pero pregúntenme, chicos, no se queden con dudas. Si yo les pregunto, yo ya sé que si yo pregunto se entendió y están todos así, es que no entendieron absolutamente nada. Pero díganme, tenemos confianza, díganme, profe, no entendí nada de lo que dijo. Y yo se lo explico de vuelta, hacemos lo que sea necesario. Ya si es algo muy fácil y no lo entienden, yo ya bajo los brazos. Pero si es difícil, ya se lo explico, no tengo problema, estoy para eso. ¿Sí? Bueno, ¿se entendió esta ruta metabólica, este sistema de pasos de cómo funcionan las neuronas? Bueno, y también podemos clasificar a las neuronas según su estructura. Bueno, entonces les cuento, vamos a recapitular un poquito. Estamos hablando de las neuronas, hablamos de los tipos de neuronas con respecto a la función, la clasificación de las neuronas por su función, y ahora vamos a hablar de las neuronas según su estructura. Acá es cuando yo les decía que aparecen las diferentes formas de neuronas y por ahí se separan un poco de lo que nosotros tenemos como súper conocido como una neurona, que sería este tipo de neurona, que es la neurona multipolar. ¿Sí? La neurona multipolar tiene como característica que tienen muchas dendritas y un único axón. Las neuronas multipolares se encuentran en neuronas motoras e interneuronas. O sea, no van a encontrar neuronas sensoriales con esta forma. Son todas neuronas de tipo motoras e interneuronas las que van a tener esta disposición o esta estructura. ¿Sí? Otro tipo de neuronas son las neuronas bipolares, que son estas que parece que tienen como que son tipo un caramelo, son iguales de los dos lados. Obviamente hay una de las partes que son las dendritas y otra de la parte que son los axones. No es que tiene dos axones o que tiene todas las dendritas iguales, sino que de un lado las dendritas están como alargadas, mientras que del otro lado conservan el axón. ¿Sí? La diferencia es este tipo de ramificación que sí presentan las dendritas, que el axón no tiene. ¿Sí? Las neuronas bipolares tienen dos extremidades que parten del cuerpo celular, una dendrita y un axón. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto sería una dendrita con todas las terminaciones nerviosas y esto sería un axón. Son neuronas sensoriales que transmiten señales procedentes de sentidos como el olfato, la vista, la audición y el gusto. Entonces, este tipo de estructura lo van a presentar exclusivamente las neuronas de tipo sensoriales. Y por último, la neurona unipolar. ¿Sí? Un axón simple se divide en dos ramas. Acá tienen un axón simple, ¿sí? Que tiene una rama central que se va a dividir en dos ramas, la rama periférica y la rama central. ¿Sí? Acá tienen entonces un axón,
¿sí? Que tiene una rama central y una rama periférica. Este es el cuerpo celular, o el cuerpo, o el soma. Digamos, si ustedes lo miran, parece una neurona de tipo bipolar, pero en realidad no son dendritas y axón, sino que es todo un axón, que en realidad lo que tiene desplazado es el cuerpo neuronal, o cuerpo celular o soma, ¿sí? Está desplazado hacia un lugar. Ven que acá está marcado que todo esto es el axón, a diferencia de esta que acá tenemos axón para un lado y dendritas para el otro. ¿Todos ven el cursor que yo estoy moviendo? ¿Lo ven, no? ¿Lo que estoy marcando o no? ¿Lo ven? Sí, se ve. Ok. Sí. Bueno, la rama periférica, acá dice, la rama periférica transmite información proveniente de una estructura periférica y la central que ingresa la información en el sistema nervioso central. O sea, esto conecta, la información viene de este lado, entra por la rama periférica y sale por la rama central, ¿sí? La mayoría de las neuronas sensoriales del cuerpo son unipolares, o sea, las neuronas sensoriales, la mayoría son de este estilo. Estas son las sensoriales que se encuentran en los sentidos, y estas son las que conectan el órgano de los sentidos con el sistema nervioso central. ¿Sí? Bien. ¿Hasta acá me siguen? ¿Me siguieron? Sí, profe. Bueno, entonces, en cuanto a la histología o la celularidad del tejido del sistema nervioso, tenemos lo que son las neuronas, ¿sí? Que son el grupo de células encargadas de la sinapsis, que es todo lo que vimos hasta recién, y otros grupos celulares que son las neuroglías, que son el grupo de células que da soporte a las neuronas y no conduce señal sináptica, o sea, es un grupo de células accesorias, grupos de soporte de las neuronas, o sea, ayudantes de las neuronas, pero que no de ninguna manera van a transmitir el impulso nervioso. Ahí tienen las diferentes células que forman las neuroglías. Tenemos los astrocitos, que son células que poseen ramificaciones alrededor de capilares, formando parte de la barrera hematoencefálica. Los oligodendrocitos, la célula de Schwann, la microglía y los ependimocitos o células ependimarias, que tienen acá la descripción de cada una de ellas. Ahí tienen las diferentes formas que tienen estas células acompañantes de las neuronas. Acá tienen, por ejemplo, acá tienen una neurona, ¿sí? Acá tienen acompañando células de la microglía, tienen acá un oligodendrocito que conecta los axones de dos neuronas que están haciendo sinapsis, acá tienen los astrocitos, ¿sí? Esa es la forma en que estas células acompañan a las neuronas, le dan soporte, dan la estructura. Digamos, el sistema nervioso no está compuesto únicamente por neuronas, sino que además hay otras células que cosen y pegan a las neuronas para que se mantenga la estructura. Esas células que tienen esta función son lo que conocemos como neuroglía, ¿sí? Ahí tienen un video que hace alusión a esta parte que vimos hasta recién. Bueno, y ahora vamos a hablar de la división esta que nombramos un poquito cuando hablábamos de neuronas, de lo que es el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Son las dos grandes divisiones que tiene como sistema el sistema nervioso central, ¿sí? Vamos a ver que hay una parte que corresponde o tiene cierto tipo de función, y otra parte que se divide en órganos y en otro tipo de funciones particulares. Básicamente ahí tienen la división. Cuando hablamos de sistema nervioso periférico, vamos a ver primero al revés, vamos a hablar del sistema nervioso central, nos referimos exclusivamente a lo que es el cerebro y la médula espinal. ¿Sí? Podemos encontrar como analogía, ¿a qué les hace acordar esto? En otro sistema.
El sistema nervioso central está, por dónde está ubicado, está relacionado con otro sistema que tenía divisiones, y una de las divisiones tenía que ver con esto. Axial. ¿Les suena axial, la palabra axial? Sistema esquelético. El sistema óseo. El esqueleto axial. ¿Se acuerdan qué era el esqueleto axial? Era el cráneo y la columna. ¿Sí? Bueno, el esqueleto axial contiene el sistema nervioso central, mientras que el esqueleto apendicular, entre comillas, contiene al sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico es todo lo que no es ni cerebro ni médula espinal. No confundan médula espinal con médula ósea. Nada que ver, ¿sí? Son cosas distintas. La médula espinal son nervios, es cables por donde pasa información. La médula ósea es el lugar del hueso donde ocurre la hematopoiesis, es el centro carnoso del hueso, digamos. El sistema nervioso periférico entonces está constituido por todo lo que son nervios que salen del sistema nervioso central. Tenemos los nervios craneales, los nervios espinales, los plexos entéricos, los ganglios, y todos los receptores sensoriales alojados en todo el cuerpo. ¿Sí? Básicamente, si ustedes lo quieren entender de alguna manera, es el sistema nervioso central, lo que tenemos en el medio, y es donde está el centro de mando, y el sistema nervioso periférico es lo que conecta con la periferia, con lo que está afuera, ¿sí? Está por la parte exterior del sistema nervioso central. Todo lo que no es sistema nervioso central es sistema nervioso periférico, ¿sí? ¿Se entendió esto hasta acá? Bien, bueno. Vamos a ver entonces cómo este es un diagrama de flujo de la información, de cómo el sistema, esto es un diagrama de flujo que es bidireccional, ¿sí? Si nosotros nos paramos en el sistema nervioso central, estamos acá arriba, formado por el cerebro y por la médula espinal, es el centro de procesamiento de la información, ¿sí? Ahora, esa información que se procesa es la información sensitiva, ¿sí? Que viene de una región aferente, quiere decir que llega, o sea, está llegando. Este es el mismo cuadro que vimos antes, ¿se acuerdan que hablábamos de las neuronas? Pero sin nombrar las neuronas, ¿sí? Tenemos los estímulos de la parte sensorial, ¿sí? Del sistema nervioso periférico, que va a entrar por esta división aferente, que acá, si ustedes recuerdan la anterior, ¿qué tipo de neuronas habría acá? Acá habría neuronas sensoriales o neuronas motoras, en esta parte de acá. Sensoriales. Sensoriales, ¿sí? Esta parte está toda inervada por neuronas sensoriales, esa información va a atravesar, va a llegar por los nervios periféricos del sistema nervioso periférico hacia el sistema nervioso central. El sistema nervioso central va a procesar información ¿con qué tipo de neuronas? Acá. Interneuronas. Interneuronas, van a haber interneuronas que van a procesar esa información y van a hacer a través del sistema nervioso periférico que esa información sea interpretada y actuar en consecuencia, ya sea por una vía somática o voluntaria, llevado a cabo por neuronas motoras, o por una vía autónoma o involuntaria, también llevado por neuronas motoras. ¿Sí? Es el mismo cuadro que antes, que solamente les está mostrando exclusivamente el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, y cómo están relacionados uno con el otro. ¿Me siguieron? Esto es si quieren, un repaso de lo anterior. Bueno, entonces, el sistema nervioso, hablando de un poco del sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, el sistema nervioso central es el que coordina y gobierna todo el funcionamiento del organismo. Básicamente la central de información, es la CPU, ¿sí? Ahí tenemos todo el centro de procesamiento de información que nos va a llevar a realizar algún tipo de acción,
comprende el encéfalo, que está protegido por los huesos del cráneo. Esta es la parte que se relaciona con lo que decía yo del esqueleto axial, ¿sí? El encéfalo está constituido por el cerebro, ¿sí? Que ahí tienen, después esto, mírenlo tranquilo, no vamos a perder tiempo ahora leyendo este cuadro. El diencéfalo, constituido por el tálamo y por el hipotálamo, el mesencéfalo y la protuberancia. Todo esto acá termina en el bulbo raquídeo, que sería esta parte de acá, que está por debajo del cerebro. Acá lo tienen, ¿ven? Lo ven acá en el gráfico, se ve esto que está acá, es esto que está acá, en el centro, en la parte interna del cerebro, y por último, esta protuberancia más baja y trasera, que es el cerebelo, cada uno con sus diferentes funciones de procesamiento, que eso después ustedes tendrán que leer. Les recuerdo que esto está todo en el libro, así que acá es donde yo les recomiendo que empiecen a ojear un poquito el libro, para que no se les vaya el tema demasiado lejos. Otra de las partes que forma el sistema nervioso central es la médula espinal, que tiene forma de cordón y se halla protegida por la columna vertebral. Entonces, lo que yo les decía hoy al principio, el sistema nervioso central básicamente coincide en que su protección es lo que conocemos como el esqueleto axial. El sistema nervioso central está contenido en el esqueleto axial, ¿sí? La médula espinal es el centro de los arcos reflejos, o sea, todo lo que son los reflejos llegan a ese cable principal que conecta directamente con la CPU, comunica el cuerpo con el encéfalo y presenta 31 pares de nervios. Cada uno de esos nervios tiene su nombre, ¿sí? No vamos a profundizar en eso. Cada uno de los 31 nervios tiene nombres diferentes, ¿sí? A ver si acercamos acá, esto lo tienen en el libro, ¿sí? Bueno, acá tienen un corte de la columna y cómo viaja por el medio la médula espinal, ¿sí? Acá tienen los nervios, sí, perdón. Perdón, profe. Tiene un centro la médula espinal también, ¿no es cierto? Como una central, ¿o no? ¿O es todo no, es todo nervio, o sea, es todo cable. No, está bien. Bueno, perdón. Recuerden que nosotros tenemos, en la parte evolutiva, nosotros tenemos lo que se llama la cefalización. Nosotros tenemos todo el centro de procesamiento concentrado en el cerebro. No tenemos como otras especies, como vimos al principio, que tienen como nodulitos de pequeños cerebros, o el cerebro desperdigado en otros lugares. Esto no. Estos son todos cablecitos que son los receptores, que se conectan por los diferentes nervios sensoriales, que van a entrar en contacto con la médula espinal, y por la médula espinal la información sube y va directamente al sistema, al encéfalo. El encéfalo procesa y a través de la médula espinal viaja esa información por el cable principal y se divide en los cablecitos que conectan con el resto del cuerpo. ¿Sí? Bueno, acá en esta imagen tienen ustedes los nombres de los diferentes nervios. Acá está marcado las diferentes vértebras, ¿sí? Las L de la zona lumbar. Bueno, y acá tienen, ustedes saben que las vértebras tienen nombre, ¿sí? Y toda la médula espinal pasa por el centro de cada una de esas vértebras, ¿sí? Bueno, ahí tienen un corte. Estos son los cortes de las diferentes secciones de la columna, para ver cómo es la conformación de la médula espinal. En la parte superior, en este corte de acá, tenemos la sustancia gris y la sustancia blanca. Esta es la representación con la fisura. Acá tienen dibujada la vértebra, ¿sí? Esto pasa por adentro de la vértebra. Y a medida que hacemos diferentes cortes, cambia la disposición y la relación entre sustancia blanca y sustancia gris, ¿sí? Ven la forma que tiene en la parte superior, y en la parte media, o en la parte media superior, la parte media inferior y en la parte inferior, ¿sí? Eso es por características anatómicas de la médula espinal.
Bueno, y por otro lado, el sistema nervioso periférico es el que permite la comunicación entre el medio externo e interno y el sistema nervioso central. Recuerden que el sistema nervioso periférico inerva los órganos de los sentidos, pero además los órganos internos. O sea, el sistema nervioso periférico va a levantar información de lo que pasa afuera, pero también de lo que pasa adentro. ¿Sí? Por ejemplo, el sistema nervioso periférico inerva los ojos para que llegue la información de lo que vemos al cerebro, pero también inerva el estómago, para que sepa el cerebro si la digestión se está haciendo bien o se está haciendo mal. Si hay una indigestión, o si hay algún proceso inflamatorio, o lo que fuere. ¿Sí? O sea, porque a veces uno entiende como periférico afuera. No es tan lineal, ¿sí? Es periférico, pero levanta información de lo que pasa afuera y de lo que pasa adentro. ¿Sí? Entonces el sistema nervioso periférico se divide tiene dos clasificaciones, que es el sistema nervioso periférico somático, que es el que está constituido por los nervios motores que van desde la médula hasta los órganos efectores. La función es la de controlar las acciones voluntarias. ¿Se acuerdan que lo vimos hoy? Cuando veíamos esa ruta del sistema nervioso central y periférico, hablamos de una parte somática y una parte autónoma. Bueno, la parte somática es lo que controla toda la parte voluntaria. Esta sería parte del sistema nervioso periférico que inerva, por ejemplo, los dedos, que responden frente a quemarse. O, no sé, o los dedos para agarrar, para tomar un objeto. ¿Sí? Ahí está involucrado el sistema nervioso periférico somático. Y el sistema nervioso periférico autónomo es el que está constituido por fibras y ganglios nerviosos. Esta es la parte involuntaria, controla las acciones involuntarias y tiene como principal función la de comunicar el sistema nervioso central no con los músculos efectores, sino con las vísceras. O sea, todo el movimiento de lo que es musculatura lisa, todo involuntario. ¿Me siguen hasta acá o es mucha palabra? ¿Se perdieron en algún momento? Pregúntenme, ¿eh? Si no me contestan es que están en Narnia. Profe, se entiende. ¿Sí, seguro? Bueno, Sí, profe, sí. sigo, ¿eh? Bueno, a su vez, el sistema nervioso periférico autónomo, o sea, el que es involuntario, podemos dividirlo en dos. Y estos son términos que ustedes deben haber escuchado, que es el sistema nervioso simpático y parasimpático. ¿Lo escucharon alguna vez esto? Seguramente Sí, lo deben haber escuchado. Sí, profe. Bueno, y ahí tienen, acá tienen un gráfico donde está marcado lo que es sistema nervioso central, ¿sí? Que es el encéfalo y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, que es todo lo azul, ¿sí? Es todo lo que tenemos acá, que no es sistema nervioso central. Dentro de ese sistema nervioso periférico, bueno, acá en realidad está un poco, a ver cómo se los explico para que no se confundan. Bueno, vamos a hacer así, el sistema nervioso periférico entonces se divide en sistema parasimpático y en el sistema simpático, ¿sí? Fíjense cómo es la inervación. Acá tenemos que el sistema nervioso parasimpático y simpático están localizados en los mismos órganos, pero dependiendo de si es sistema parasimpático, en ese órgano tiene una función y si es simpático tiene otra. Por ejemplo, a nivel del ojo, el sistema parasimpático es el que se encarga de contraer la pupila, mientras que el simpático se encarga de dilatar la pupila. Profe, ¿Sí? ¿sería que hacen acciones contrarias? Exactamente, exactamente. Digamos, hay nervios que se encargan de hacer una cosa y nervios que se encargan de hacer otra. No es que el mismo nervio es bidireccional. No es que yo tengo un solo nervio del sistema nervioso periférico que hace que la pupila se contraiga o se dilate. Hay un nervio del sistema nervioso central periférico, de la parte autónoma,
que es parasimpático, y hay otro nervio del sistema nervioso periférico autónomo, que es simpático. ¿Me siguieron? Hay un nervio del sistema nervioso periférico autónomo, que tiene función parasimpática, y hay otro nervio, también del sistema nervioso periférico autónomo, que tiene función simpática. ¿Sí? Son siempre contrapuestas. En las glándulas salivales, por ejemplo, el sistema parasimpático estimula la salivación, mientras que el simpático inhibe la salivación. En el caso de los pulmones, el parasimpático contrae las vías aéreas, mientras que el otro las relaja. Bueno, y así son todas funciones contrapuestas de cada uno de esos subsistemas, si ustedes quieren, del sistema nervioso periférico autónomo. ¿Sí? ¿Me siguieron dónde estamos parados? ¿Hasta dónde llegamos en profundidad? Bien, perfecto. Bueno, y acá volvemos a este cuadro. Acá estamos en el sistema nervioso somático, y acá estamos en el sistema nervioso autónomo, donde el autónomo se divide en la división parasimpática y en la división simpática. Este va a ir a los mismos órganos. Ven que la división parasimpática y la parasimpática van al mismo lugar, pero cada uno hace una función distinta. ¿Sí? O sea, por acá vengo al ojo y por acá también vengo al ojo. Lo que pasa es que este dice abrite, cerrate, abrite, cerrate, abrite, cerrate. ¿Sí? ¿Se entendió esto? De simpático y parasimpático. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿y qué es el impulso nervioso? Que lo venimos nombrando y decimos el impulso, la electricidad, la corriente. Bueno, básicamente el impulso nervioso es un impulso eléctrico que se desarrolla después de que el plasmalema, o sea, ¿qué era el plasmalema? Ojo lo que van a decir. ¿Qué era el plasmalema? Nada, dicen que no, porque iban a decir el citoplasma, ¿no? El 87% de ustedes iba a decir el citoplasma. Bueno, se los dejo para la clase que viene. Yo me voy a acordar de esta pregunta. Les voy a volver a preguntar qué es el plasmalema. Plasmática. Muy bien, es la membrana plasmática. ¿Sí? Recuerden que era membrana plasmática, membrana celular o plasmalema, ¿sí? Eran sinónimos. ¿Cómo los agarré sin papel, a todos, ¿eh? Salvo a quien contestó, no a todos no, algunos la sabían. Bueno, entonces es desarrollado después de que se produce una estimulación sobre la membrana plasmática de esa neurona, que es conocido como umbral. O sea, hay cierto nivel de excitación o de estimulación que no tiene ningún efecto, pero cuando ese nivel de estimulación sobrepasa cierto nivel, cierto umbral, ahí se activa el impulso nervioso. Eso hace que se produzca un movimiento de iones, o sea, eléctrico, que hacen que se forme lo que se conoce como potencial de acción. De esta forma, el potencial de acción se conduce a lo largo de la superficie de la membrana celular. O sea, la neurona, la membrana, ese potencial, esa electricidad se mueve por la membrana. ¿Sí? En el sistema nervioso, los potenciales de acción que viajan a lo largo de los axones se conocen como impulso nervioso. Básicamente, ese potencial de acción es, yo tengo dos neuronas, ¿sí? Esta neurona, por un estímulo, recibe información. Se empieza a cargar de electricidad, se carga, hasta llegar al umbral. Cuando alcanza el umbral, hace así. La electricidad se pasa a la de al lado, y estimula el umbral de esta, que a la vez estimula el umbral de la de al lado, y así el impulso nervioso pasa de una neurona a la otra, y la información viaja por las diferentes neuronas y los diferentes nervios hacia el lugar donde necesitan que llegue esa información. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien. Perfecto. Bueno, ahí tienen como lo que yo les explicaba recién con las manitos. Acá tienen un gráfico de más o menos cómo es el impulso, cómo se mueve. ¿Sí? Acá tienen los iones,
la carga eléctrica que tiene esa neurona. Recuerden ustedes que siempre la dirección es dendrita-axón, entonces esta neurona es estimulada, alcanza su umbral, y eso hace que ese potencial, el impulso eléctrico nervioso, se mueva y salte desde el axón de una neurona hacia las dendritas de la siguiente. Así el impulso nervioso se transmite de célula a célula o de neurona a neurona, y se va transmitiendo el impulso nervioso a lo largo de todo el trayecto. Pero para que eso ocurra, tenemos que contar con la presencia de lo que conocemos como sinapsis neuronal, que no es más ni menos que la unión entre las neuronas, ¿sí? Un impulso nervioso desencadena la transferencia de la información en una terminación sináptica neuronal, unión entre neurona y neurona, o entre neurona y una célula efectora, ¿sí? O sea, la sinapsis neuronal es la unión entre neuronas, o la unión de una neurona con un músculo, por ejemplo, para que ese músculo haga algo. El músculo se mueve por electricidad, lo estimulamos, ¿sí? Sería similar a aquellos que lo hayan tenido que hacer cuando nos colocan electrodos. Cuando nosotros nos colocan electrodos sobre un músculo, lo que hacen es transmitir electricidad. Le dicen al músculo, movete, pero no es voluntario, es involuntario, porque no lo está mandando nuestro sistema nervioso, lo está mandando de afuera. Bueno, el sistema nervioso nuestro lo puede hacer gracias a que hay una neurona que toca ese músculo. Hay sinapsis neuronal con ese músculo, y el músculo actúa en consecuencia frente a ese impulso eléctrico, ¿sí? Una sinapsis puede ser química, que implica el paso de una sustancia neurotransmisora entre las células, o eléctrica, con uniones de comunicación que permiten el flujo de iones entre las dos células, ¿sí? Esto es importante. El impulso nervioso puede ser de dos tipos, o químico o eléctrico. No siempre solo eléctrico, a veces es químico, ¿sí? Bueno, acá hay dos tipos de sinapsis, las sinapsis vesiculares, también denominadas sinapsis químicas. Acá tienen un grafiquito de las diferentes sustancias que funcionan como neurotransmisores químicos, ¿sí? Todas estas sustancias por ahí las van a encontrar en la bibliografía, bueno, y ahí tienen las funciones. Hay una bastante conocida que es la dopamina, ¿sí? Bueno, la norepinefrina también es... La dopamina no es para la, ¿cómo se llama? El mal de Parkinson, por el tema del sistema nervioso. No sé, A mi dopamina mamá le habían dado eso. puede ser. Tenía Incrementa, 4 tipos de... no sé. La verdad no, de todo lo que es farmacología, no te puedo ayudar. Puede ser, puede ser. Pero eso después lo pueden googlear y aparece todo. Bueno, pero sepan ustedes entonces que hay sinapsis vesiculares que son de tipo química, y existen los neurotransmisores químicos, ¿sí? Y las sinapsis no vesiculares, que son básicamente las que son eléctricas, las que no hay mediado un neurotransmisor.